Saludo cordial para todos. Nos encontramos de nuevo en Palabras para una vida abundante. Bienvenidos. Hoy quiero hablarles sobre el amor en la diferencia. Y es que los seres humanos somos seres capaces para relacionarnos, somos seres de relaciones, somos seres que nos relacionamos en la sociedad, en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, con los amigos, en el trabajo, en el estudio. Y es más, los seres humanos tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios como el ser más grande, más extraordinario y más poderoso y excelente de todos. ¿Y cómo lo podemos lograr? Pues precisamente ese Dios, el más distante, el santo y el sublime, pero que se acerca a nosotros, nos ha dado un elemento extraordinario para aprender a relacionarnos, y ese elemento es el amor. En el amor nosotros logramos cosas imposibles solos. En el amor logramos cosas que solo nunca alcanzaríamos, que en la sociedad y en el mundo nunca alcanzaríamos, que son como utopías, pero posibles en Dios. Y voy a leerles un texto que nos deja ver eso. El texto está en 1 de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 3, dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Se está refiriendo como un amor de calidad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es una utopía imposible en el mundo, pero posible en el amor de Dios. Podemos llegar a ser hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esas son utopías. Seremos semejantes a Él. Solo es posible cuando crecemos en la calidad del amor que Dios nos ha dado. Y la otra, porque le veremos tal como Él es. Es una cosa extraordinaria, imposible dentro de nuestra sociedad. Y el verso 3 dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea que caminamos en ese proceso de purificación para alcanzar, para tener esos logros que no se logran en ninguna otra parte. Pero el problema es que los seres humanos nos frenamos en ese desarrollo, nos frenamos abandonando ese elemento que Dios nos ha dado, que es el amor, solo por el hecho de que somos diferentes. Y esa incapacidad de aceptar a las personas como diferentes nos hace daño y nos impide a relacionarnos con el otro. Y eso debe ser grandeza. Ser capaz de relacionarnos con el otro, que no soy yo, es grandeza lograda en el amor de Dios. La diferencia entonces entre los humanos es un hecho biológico, es un hecho social, es un hecho espiritual inevitable. Somos diferentes y podríamos decir que somos diferentes por el poder y por la sabiduría de Dios. La grandeza de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios nos hizo diferentes. Y en la familia, en la sociedad, en la iglesia, el éxito no es uniformarse, es unirnos en el amor. Con eso, que es la diferencia, si no hay amor, nos perdemos de disfrutar al otro en lo que es. La diferencia termina dañando, pero fíjense que en el amor de Dios la diferencia se convierte en una riqueza para que los individuos no nos encerremos en nosotros, no nos aislemos de las demás personas, sino que trascendamos y seamos capaces, seamos trascendentes en relación a lo nuestro, a nuestra forma de ser, para poder ser capaces de relacionarnos, de ir más allá de mí para relacionarme con la otra persona. La diferencia nos orienta a buscar metas entonces trascendentes. Es como si nos obligara
a ir más allá porque si no nos quedamos solos, ¿no? Pero eso es posible si se crece en el amor, donde no nos relacionamos por necesidad del otro, sino porque adquirimos la capacidad de servirle al otro. Es aprender a tomarnos de la mano, a ver que el otro me puede complementar en muchas cosas, en el otro me potencializo en muchas cosas para alcanzar objetivos, como les decía ya y como nos deja ver el texto bíblico, objetivos que en otras condiciones serían imposibles, serían utopías que no se alcanzarían a realizar. Uno podría ver en esto, y me parece que el amor es como si fuera un personaje que se mete en medio de nosotros y el otro, y hace que podamos ver al otro atractivo, que podamos ver al otro valioso, que podamos ver al otro como Dios lo ve, que podamos ver al otro como una persona extraordinariamente maravillosa. Y no solamente a la otra persona como un ser humano, sino también en el amor de Dios aprendemos a descubrir la naturaleza creada por Dios, a valorarla, a cuidar los animales, a ver las personas con las que juntos caminamos, a ver las personas como el conducto por el que Dios derrama su gracia y su bendición para mí, ¿sí? Y entonces en ese amor pues veo valiosas a las personas, y en ese amor con las personas y en esas relaciones puedo relacionarme con Dios, puedo descubrir que a través de las personas voy a Dios, ¿sí? Y a través de las personas Dios se hace cercano a mi vida. De manera que la diferencia engrandece. El problema es que cuando hay unas expectativas muy altas y tenemos expectativas egoístas y queremos como demandas que queremos que los demás cumplan en nosotros y hagan lo que nosotros queremos, entonces la diferencia se vuelve como frustrante. Ese es como el individualismo, que así como el amor se mete en medio para unir una relación de grandeza, el individualismo es como un enemigo que se mete en medio también y quiere quitar al otro del camino, ¿sí? Mientras en el amor se admira, se respeta, en el amor se disfruta y se disfrutan aún las particularidades, el individualismo nos aísla. En el individualismo le tenemos miedo a todo el mundo, en el individualismo despreciamos a todo el mundo, en el individualismo nadie nos da la medida, nadie llega a ser como nosotros, y es que cuando descubrimos el amor de Dios es que nadie tiene que llegar a ser como nosotros, ¿sí? Cuando descubrimos el amor de Dios entendemos que debemos cambiar para el bien de las relaciones, y eso es sabiduría. Pero querer cambiar al otro para el bienestar nuestro es de las más grandes necedades. Pero en la sabiduría de Dios vemos la particularidad de las personas como la exigencia para crecer, ¿sí? Y entendemos que tenemos, en la particularidad de cada uno, tenemos la unidad perfecta por excelencia, que es la imagen de Dios, a como hemos sido hechos todos. Todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. De manera que no se preocupe si su cónyuge es distinto, piensa diferente, tiene diferencias, sus amigos, los miembros de la iglesia, los líderes de la iglesia, la jerarquía de la iglesia. Entendamos que con esto Dios nos está llamando a crecer para ser comprensibles y para meternos en un orden, en un camino, para ser parte de un cuerpo, ¿sí? Solo es mirar nuestro cuerpo físico y entender que tenemos muchos órganos, muchos miembros, y todos son distintos, y por ser distintos los órganos forman un cuerpo perfecto, que es lo que cada uno de nosotros somos, ¿sí? De manera que quiero invitarles a que miramos las diferencias como una bendición de Dios, y eso no nos aísle. Acerquémonos y verá que en eso podemos crecer. Tal vez nos preguntamos, ¿y cómo hacerlo? Porque es que eso ya nos pasa, este es tema de vida diaria, de la práctica. Pues entonces quiero invitarles a ver como una segunda idea, y es la importancia entonces de crecer en nuestra relación con el ser más diferente, con el ser más distinto, con el ser más distante.
que es Dios, pero que siendo tan distante como Él es, en su amor nos acercó. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice: así dijo el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Él dice: yo habito en la altura y en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, que respeta y obedece mi palabra. Increíble, ¿no? Solo en Dios se puede dar eso, y en Él nuestras relaciones se salvan. Nuestras relaciones afectivas, nuestras relaciones interpersonales se justifican, nuestras relaciones humanas se justifican y se salvan, porque Dios, a partir de Dios, expresa el amor, y como Dios expresa su amor, nosotros respondemos con fe y obediencia para aprender también a amar a otras personas. Con Dios, entonces, una relación que no necesariamente, en el caso de Dios, a Dios no lo vemos, a Dios no lo oímos audiblemente, a Dios no lo sentimos, pero se crece en el amor, se une en el amor. Fíjese que ese mismo principio se puede dar con las personas, y ya nos dependemos nuestras relaciones de que se parezca a mí, que me dé gusto, que se acerque y me llene mis expectativas. No, sino que hay una fuente mucho más grande, mucho más profunda, y esa es la relación con nuestro Dios. La relación con Dios crea una relación cercana en nuestro entorno y una relación muy valiosa, una relación que sustenta el matrimonio, que sustenta la familia y que sustenta todas las demás relaciones interpersonales. De manera que el amor es una bendición para que entendamos que la diferencia es un derecho, y aún así en ese derecho que tienen las personas podamos estar unidos. El amor es como esa cuerda que no impide que nada se rompa, ni siquiera las limitaciones rompan, ni siquiera los errores de las demás personas, ni mis errores rompan las relaciones. Hay un texto bíblico que dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Entendemos que no es para tanto, más o menos, que no es para distanciarnos tanto por el hecho que alguien se haya equivocado. Y el problema es que a veces lo que nosotros creemos como equivocación no son necesariamente equivocaciones, pero suponiendo que así lo fuera, aún lo que nos deja ver el amor es que no es para tanto, que podemos, en la gracia de Dios y desde el visor de Dios, desde la visión de Dios, desde la obediencia a Dios, descubrir que nuestras relaciones pueden ser salvas, pueden adquirir mucho sentido. Que no nos pase en los intereses egoístas como en la historia de Caín y Abel, ¿sí? Uno deja ver que es la persona que, como dos sistemas, en Caín y Abel hay dos sistemas, el sistema del mundo y el sistema de Dios, uno para dar vida y otro para quitar la vida. Nosotros estamos para adquirir la vida, ¿sí? En el mismo texto de 1 de Juan 3, el versículo 12 dice: no como a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces miren que nosotros, no importa cómo sean las personas, el problema está en nosotros. El problema radica del daño que nosotros vivimos, en la manera como nos hemos afectado. En el versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjese que la mejor prueba de que estamos en la vida es que aprendemos a amar a los hermanos, y no dice: es que puedo amar a los hermanos porque los hermanos se volvieron queridos, porque los hermanos se volvieron santos, porque los hermanos son perfectos, porque es que fulano ha cambiado mucho, y como ha cambiado mucho, entonces yo ya puedo relacionarme con él. No, es porque nosotros hemos pasado de muerte a vida. Puede ser que el otro siga limitado, con errores, pero vamos a darle la mano para que salga adelante. Si hemos pasado de muerte a vida, podemos ser diferentes y podemos ir creciendo en pleno
en el programa y en el propósito de Dios. Por último, entonces quiero invitarles a que hagamos teología en nuestras relaciones, ¿sí? En nuestras relaciones poderlas ver desde Dios, desde el sentido espiritual, y verá que cobran sentido, que cobran validez. En nuestro diario vivir estamos viviendo y viendo a las personas no desde nuestro punto de vista, sino desde la voluntad de Dios, y eso es como hacer teología en la práctica de la vida cotidiana en nuestras relaciones. De manera, mis amigos, que quiero invitarles a que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude a crecer en esa relación espiritual y a no pegarnos de cosas de los demás para no afectarnos tanto y afectar la convivencia de nuestra sociedad, sino que podamos vivir en el elemento que Dios nos ha dado, que es su amor. Oremos. Soberano Dios y Padre nuestro, te doy gracias, Señor. Gracias por habernos amado de tal manera que en el amor tuyo vamos inspirando la vida, Señor, y vamos creciendo a descubrir que cuando teníamos tantas fallas, aún así tu amor nos acobija, que aún estando hoy lleno de errores, tu amor nos acobija, que de esa manera tu gracia se expresa en nosotros para que las personas que son diferentes a nosotros sean acobijadas por el amor, porque nosotros podemos valorarlos, podemos disfrutarlos, podemos vivir bien nuestras relaciones. Ayúdanos, Señor, a ser estas clases de personas, a tener familias a la altura de tu voluntad y una iglesia unida en el amor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.